Las culturas mesoamericanas. Continuando con el tema de las civilizaciones, ahora cambiaremos del continente euroasiático a América, donde tenemos otra innumerable cantidad de culturas prehispánicas que nos explican el desarrollo de lo que hoy en día es el continente de América. Pero hoy hablaremos de la parte que perteneció a Mesoamérica, Oasisamérica y Aridoamérica. Sabemos que antes de toda la separación y división política de cada estado mexicano y los Estados Unidos, México se dividía en 3 secciones, pero la más importante y habitada fue Mesoamérica, sobre todo por todas las condiciones climáticas que se tenía en esos momentos. Es decir, Aridoamérica era un lugar desértico. Muy pocas culturas lograban vivir en esas zonas, a menos de que fueran nómadas, y se ubicaba desde Estados Unidos al norte de México, desde Baja California Norte y Sur, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, hasta la zona norte de San Luis Potosí, Zacatecas y Durango, donde habitaron una gran cantidad de culturas en Aridoamérica: los Acasi, Cascán, Cochimí, Pucapá, Huachichil y Guamaré, entre otros, de los cuales es posible que también hayan provenido los chichimecas, que eran los antiguos aztecas. Oasisamérica estaba ubicada al norte de México, abarcaba partes del suroeste de Estados Unidos, casi toda Sonora, Chihuahua y Baja California Norte. Al igual que Mesoamérica, estaba habitado por culturas agrícolas y sedentarias, que lograron poseer una compleja manifestación de culturas, y a pesar de tener sus distintivas sociedades culturales, las cuales se desarrollaron tiempo después a las del sur del país, también debemos decir que tenía mezclas con varias culturas mesoamericanas, y al mismo tiempo tribus o culturas nómadas de cazadores-recolectores, por ser parte del territorio de Aridoamérica. Mesoamérica abarcaba al menos el resto de territorio mexicano, hasta Belice y Guatemala, y gran parte de América Central. Sabemos que la cultura madre de todas en esta región tropical fue la de los olmecas, ubicada en el año 2500 al 200 a.C., pero sus vestigios arqueológicos datan del 1200 a.C. y los más recientes del 400 a.C., dividida en 3 centros ceremoniales: Tres Zapotes, La Venta y San Lorenzo. Toda la cultura se encuentra localizada al sur de Veracruz y en Tabasco, aunque también encontramos evidencias de que vivieron en zonas de Chiapas y en la depresión del Balsas de Guerrero y el Valle de Oaxaca. Pero fueron sus redes comerciales las que hicieron que extendieran su territorio hacia otros lados. Además, su famoso culto a la serpiente emplumada Quetzalcóatl, la cual se fue adaptando a muchas de las culturas posteriores. Su gobierno era una jerarquía religiosa obligatoria, y su influencia en los pueblos a su alrededor era muy importante, ya que así dictaminaron muchas culturas alrededor del país. Lo que representa principalmente a la cultura olmeca son las esculturas de las cabezas gigantes o colosales, que eran la representación de sus reyes que gobernaban en la zona de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. También se decía que estos gobernantes tenían poderes sobrenaturales, lo que les permitía proteger y ordenar a su pueblo. Ellos constituyeron a la primera civilización de Mesoamérica, y a pesar de ser la primera, tuvo una estructura social jerárquica muy compleja. El entorno en el que vivieron era principalmente de jungla y pantanos,
lo que los obligó a modificar el lugar para que pudieran habitarlo. Es decir, convirtieron la selva en mesetas y construyeron sus palacios y templos de forma artificial, siendo los antecedentes de las pirámides de las culturas posteriores. Sus ciudades estaban compuestas de un centro ceremonial, donde vivían los políticos y sacerdotes, y estaban rodeados por aldeas pequeñas que eran habitadas por los campesinos, comerciantes y gente de bajo nivel social. Utilizaban materiales extranjeros de otras culturas, como la obsidiana, el jade y serpentina, para fines religiosos y ceremoniales, creando un sistema de escritura que fue cambiando a lo largo de su desarrollo, y al tener un vasto conocimiento astronómico, les permitió crear su propio calendario. Al igual que las primeras civilizaciones de Europa, Asia y África, los olmecas y las culturas posteriores tenían una religión politeísta, y como su economía estaba basada en la agricultura, realizaban una enorme cantidad de cultos a sus dioses que les ayudaban en los cultivos y a otros elementos como el sol, el agua, tierra, fuego, aire, etc. Pero el más importante de todos era el jaguar, que es el centro de la iconografía olmeca, al igual que muchos otros animales, como el caimán, sapos y reptiles, eran representados dentro de las paredes y o escritos olmecas. Pero este tipo de animales los hacían en formas abstractas o mezclados entre ellos, que no podemos descifrar lo que significan. La siguiente cultura que le siguió a los olmecas fue la cultura maya, existiendo desde el 1200 a.C., pero su formación pasó por 3 etapas de desarrollo antes de la llegada de los españoles. Su territorio se extendía desde la península de Yucatán, Guatemala y Honduras entre los siglos III y XV después de Cristo. Pero los mayas no eran una entidad única, sino eran una distintiva cantidad de ciudades-estado, localizados en diversas partes de su territorio y que controlaban una gran extensión de este, y no hablaban un solo idioma. Al igual que todas las culturas, tenían un enorme conocimiento con respecto a las matemáticas y la astronomía, que desarrollaron incluso la idea del cero, un sistema de numeración a base de líneas y puntos, su propio calendario con la idea del apocalipsis maya, y observatorios astronómicos que les daba mejor vista al cielo en la noche. En su arquitectura usaban mucha madera de coba y zapote, por ser resistentes a las termitas, y usaron para sus templos piedra caliza, arenisca y mármol. Hicieron todo tipo de construcciones, palacios, templos tanto rectangulares y alargados, juegos de pelota, sacpeops o calzadas, fortificaciones y baños de vapor llamados temazcal. Los juegos de pelota, originados en la cultura maya, eran la atracción más importante en casi todas las culturas, ya que se llevaba a cabo la competencia entre 2 equipos que debían golpear una pelota de hule con las rodillas, cadera y otras articulaciones. Pero en el caso de los mayas, solo podía ser con las caderas. El campo del juego de pelota más grande se encuentra en Chichén Itzá. Las reglas eran que debían escoger a los guerreros más fuertes del imperio, ya que ellos personificarían la presencia de los dioses durante el juego. La pelota de hule era lanzada y debía entrar en los aros que había dentro de la cancha, pero no podía ser tocado con ninguna parte del cuerpo más que con la cadera. El ganador era sacrificado como ofrenda celestial a los dioses, pero no se sabe con certeza si era al revés, si los perdedores eran los sacrificados.
pero se dice que el morir para ellos era como un honor para sus dioses. Pero antes de empezar, debían rezarle al dios Hunahpu, quien fue un dios que fue asesinado, revivido y muerto de nuevo, tras haber perdido en un juego de pelota. El tipo de escritura que tenían la gran mayoría de las culturas prehispánicas era de forma jeroglífica, al igual que los egipcios, porque tienen una innumerable cantidad de textos, códices y muros que son los que nos ayudan a interpretar y o comprender la historia, cultura y conocimientos durante la época precolombina. La tumba de la Reina Roja en Palenque es una de las historias más intrigantes dentro de la cultura maya, rodeada por dos centros ceremoniales considerados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Bonampak y Yaxchilán. Tenemos que en Palenque hay al menos 12 o más templos conservados por la naturaleza. En el octavo templo, en 1994, el arqueólogo Arnoldo González Cruz hace una excavación en busca de más cimientos o estructuras ocultas dentro de las inscripciones y encontraron 3 cámaras ocultas más otros restos de sacrificios humanos, al igual que una habitación con un sarcófago donde se encontraba el misterio más importante de esta cultura, la Reina Roja. Según los antropólogos, ella pudo haber sido una mujer de la realeza, ya que tenía al lado de su tumba a 2 cuerpos que pudieran ser sirvientes sacrificados, para acompañar a los nobles en el más allá. Y aunque no existen escritos o grabados que nos explicaran quién era ella, solo podemos suponer que era una mujer de 60 años y le pusieron el apodo de Reina Roja porque al abrir su ataúd, sus huesos y paredes del mismo estaban cubiertos de cinabrio y su cara cubierta con una máscara de jade que era como su forma de identificación dentro del más allá. Los teotihuacanos fueron la siguiente cultura más conocida de Mesoamérica, conocida como la ciudad de los dioses, ya que, según los textos aztecas, dicen que ellos fueron a investigar quién vivía en ese lugar, y cuando vieron que no había nadie y encontraron huesos gigantes de algún animal, pensaron que Teotihuacán había sido habitada por los mismos dioses, y de ahí recibió su nombre. Fue de las primeras ciudades consideradas como centros de comercio, es decir, que la gran mayoría de la población indígena viajaba todo el trayecto a Teotihuacán para hacer sus compras y o negociaciones con el resto de los pueblos. El trueque era la forma más común que había en estos pueblos para realizar el comercio, ya que era el intercambio de una cosa con otra dependiendo del valor que tenían. Es decir, un comerciante podía intercambiar 2 kilos de maíz por una vasija de barro importante, pero debían ser de valor equivalente. Pero los símbolos más importantes que son los que representan a la misma ciudad son las pirámides del Sol y de la Luna, la calzada de los muertos y la pirámide de Quetzalcóatl, ya que son lo que más se recuperó dentro de las excavaciones, junto con las casas habitaciones del mismo pueblo. Pero debemos aclarar que los edificios como las pirámides del Sol y de la Luna no son pirámides como tal. Las pirámides deben tener una cúspide en la punta y están en Egipto. En cambio, aquí en México, todos los edificios son templos, ya que tienen un santuario dedicado a cada dios al que se representa. Hay muchas teorías en las que se expresa el abandono de Teotihuacán. Unos dicen que fueron invadidos por los toltecas, otros que el pueblo se rebeló contra el gobierno teotihuacano, y la más aceptada o probable es la que hubo una gran sequía que alejó a los animales y los cultivos se fueron secando.
lo que hizo que la gente se fuera yendo a buscar un nuevo lugar a donde vivir. Existe una leyenda que explica el por qué los teotihuacanos decidieron construir estas dos pirámides. Cuenta la leyenda que en tiempos antiguos en Teotihuacán, los dioses se habían reunido para planear quién sería el nuevo día y la noche. Entre ellos, los dioses escogieron a dos hombres para ser las rocas celestiales. Uno era Tecusistecatl, un hombre joven quien sería elegido para ser el sol, y el otro era Nanahuatzin, uno de los hombres más viejos, quien sería la luna. Antes del ritual, ambos debían ayunar y ofrecer sus ofrendas, mientras Tecusistecatl daba como ofrendas cosas finas como plumas de quetzal, oro y espinas de jade. Nanahuatzin solo ofrecía cañas verdes, plantas medicinales, ocote, espinas de maguey y sangre pura. Mientras se preparaban, ambos tenían que hacer penitencia en ambos montes que los dioses habían construido para ellos. Aquellos montes eran lo que hoy en día conocemos como los templos del sol y de la luna, mientras los dioses preparaban el fuego de la roca divina. Cuando terminaron su penitencia y de vestirse con sus respectivos adornos, los dioses se colocaron alrededor del fuego y en medio, junto al fuego, Tecusistecatl y Nanahuatzin, y le ordenaron al primero arrojarse al fuego. Tecusistecatl obedeció, pero al sentir el ardor y el calor de las flamas, no pudo resistir y se alejó. Lo intentó varias veces, pero el miedo lo venció y no fue capaz de entrar al fuego. Entonces, los dioses le ordenaron a Nanahuatzin a lanzarse a las llamas. Este, con seguridad, se lanzó al fuego, ya que no tenía nada que perder. La acción de valor de Nanahuatzin hizo recapacitar a Tecusistecatl y decidió adentrarse a las llamas haciendo su sacrificio, aunque ya era tarde y las llamas se habían consumido bastante. Al mismo tiempo pasaron un águila, un jaguar y un ocelote, y escucharon que ambos hombres se convertirían en sol. Ellos también quisieron arrojarse, pero al ya estar consumidas las llamas, cuando se aventaron a lo que quedaba, pues solo podemos decir que hay una razón por la que el águila tiene las plumas cafés y por qué el jaguar y el ocelote tienen manchas. Los dioses esperaron a que Nanahuatzin saliera por algún lado de la tierra ya convertido en sol. Horas después, el sol salió por oriente en color rojo, lastimando la vista de todos, pero esplendoroso y proporcionando calor a todos. Pero de repente salió Tecusistecatl, igual como un sol, brillando como la misma intensidad. Los dioses no sabían qué hacer con ambos soles. Entonces vieron un conejo y lo golpearon contra el segundo sol y lo convirtieron en la luna. Y por eso también hay conejos cafés. Los aztecas fueron la última civilización originada en Mesoamérica, pero ellos no fueron mexicas desde el principio. La historia y los hallazgos históricos nos demuestran que antes de llegar al lago de Texcoco, en el centro de Mesoamérica, ellos provenían de Nayarit, en un lugar llamado Aztlán, lugar de las garzas. Eran un grupo nómada de guerreros llamados los chichimecas, cuyos ideales eran centrados en la guerra, ya que su dios principal era Huitzilopochtli, hijo de la Coatlicue y hermano de la Coyolxauhqui. Pero la leyenda cuenta que una noche el mismo dios Huitzilopochtli habló en sus sueños a su sacerdote Tenoch y le dijo que debían buscar su tierra que él les tenía preparada, y que como señal para saber dónde era, él les prometió que les enseñaría una águila parada sobre un nopal, devorando una serpiente.
Fieles a la promesa de su Dios, los chichimecas viajaron desde el noreste de México hasta el centro del país, llegando al lago de Texcoco, y fue ahí donde vieron a una águila parada sobre un nopal devorando a una serpiente que su Dios les prometió. Y fue en 1325 que ellos fundaron lo que fue la gran ciudad de México Tenochtitlán, en honor a su sacerdote Tenoch. La gran ciudad se encontraba rodeada de lo que hoy es el Valle de la Ciudad de México, rodeado por todo el relieve que consiste de las montañas y volcanes que protegieron a la ciudad mexica. La construcción de lo que fue Tenochtitlán duró al menos 200 años hasta antes de la llegada de los españoles. Hicieron templos enormes dedicados, igual que el resto de las culturas, a sus dioses, pero la estructura que definió por completo nuestra cultura fue el Templo Mayor. Pero no fueron una cultura estable antes de llegar a Texcoco. Tuvieron que conquistar muchos pueblos y reinos hasta que llegaron con los toltecas. Ellos eran una cultura del altiplano norte de México, dedicados al sedentarismo y la cultura, localizados en la Tula de Allende. Su nombre significa el morador de Tula, y las esculturas más representativas de esta cultura son los atlantes gigantes. Su arquitectura tenía mucha influencia de los mayas, aunque ellos la perfeccionaron un poco para lucir más refinada. Y de ellos fue que los aztecas lograron civilizarse un poco más de lo que eran antes. Y cuando llegaron a lo que se convirtió en Tenochtitlán, ya tenían conocimientos más profundos en las artes, cultura, astronomía, agricultura, etc. Pero eso no disminuyó el vasto conocimiento que tenían acerca sobre la guerra, porque eran grandes guerreros infalibles y temidos en todas partes, que cuando lograron formalizar el gran imperio, su ejército era el más fuerte y poderoso que hubiera existido en toda América, por debajo de los incas, tan fuerte que ni siquiera los españoles hubieran podido vencerlo solos. El Templo Mayor era el edificio más alto y grande que hubo en todo México, dedicado como ofrenda al dios de la lluvia Tlaloc y su dios principal Huitzilopochtli. Otra leyenda representativa del sol y la luna en los aztecas es la historia de los hermanos Huitzilopochtli y Coyolxauhqui. Como había dicho anteriormente, ambos eran hermanos, hijos de la diosa madre Coatlicue, pero según los conocimientos astronómicos aztecas, consideraron que la Coyolxauhqui como la luna. Su nombre significa la mujer adornada en cascabeles. Pero hay una razón por la cual ella se transformó en la diosa de la luna. Su madre, Coatlicue, la leyenda dice que, al recoger una bola de plumas que cayó a la tierra, ya que ella hacía penitencias barriendo, la guardó en su seno y que al terminar e intentó de buscarla, se dio cuenta de que estaba embarazada de Huitzilopochtli. Pero las estrellas urianas no estaban de acuerdo con el acontecimiento, y Coyolxauhqui los convenció de que era traición y que debían asesinarla por la deshonra. Una de las estrellas no estaba de acuerdo con lo que sus hermanos iban a hacer, y avisó a la Coatlicue. En su vientre, Huitzilopochtli le dijo que no tuviera miedo, ya que él la protegería a toda costa. Finalmente, cuando llegó Coyolxauhqui con su ejército, Huitzilopochtli nació de repente y salió en defensa de su madre, ataviado como un guerrero con un escudo de plumas y una espada de en forma de serpiente, llamada Xucoatl.
y el rostro pintado con franjas diagonales y el cuerpo azul, plumas finas sobre su cabeza y orejeras. Durante la pelea, él logró lastimar a su hermana y finalmente la decapitó con su espada. Su cuerpo cayó en pedazos sobre el monte Coatepetl y lanzó su cabeza al cielo, convirtiéndola en la luna. Y en esta leyenda de Coyolxauhqui y su desmembramiento, explica cada una de las fases de la luna, que muere para dar paso al nacimiento del sol. Otras culturas importantes dentro de Mesoamérica son los toltecas de Tula, los zapotecas y mixtecos de Oaxaca, los totonacas del Tajín, los xochicalcas de Xochicalco, los tlaxcaltecas de Tlaxcala, los purépechas de Michoacán, los otomíes, los huastecos de Veracruz, etc. Pero ustedes me dirán, ¿todo esto qué tiene que ver con la música? Pues aunque no lo parezca, todo está relacionado con el uso que le daban a la música. Así como el arte en sus muros, todo tenía que ir coordinado con el cosmos. Cualquier detalle erróneo podía significar la muerte o el fin de su imperio. La música estaba relacionada con las matemáticas y sus conocimientos que tenían sobre los animales, ya que igual que con los primeros homínidos, lo usaban para atraer a los animales en la cacería o para estudiarlos. Su música tenía la función de acompañar en la guerra, danzas para cada fecha en sus calendarios, cultivos, cacería, guerra, lluvia, etc. Pero también rituales ceremoniales como sacrificios, juegos de pelota, festejos populares o reuniones importantes de los nobles. Sus instrumentos son una combinación de culturas, ya que hay vestigios de instrumentos representativos de cada cultura en lugares remotos donde se suponía que no había los materiales necesarios para realizarlos. Tenemos una variedad que empieza desde conchas marinas, caracoles, flautas de madera, cascabeles hechos de semillas, sonajas, piedras que usaban como percusiones, a instrumentos más sofisticados como el huehuetl, usado para la guerra específicamente, el teponaztli, igualmente para la guerra u otros eventos, flautas hechas de obsidiana u otras piedras preciosas con formas de animales o dioses, tambores hechos de piel, instrumentos de barro y güiros hechos de huesos y caparazones de tortugas.